Hay algo que pocas mujeres saben sobre los hombres. No se entregan cuando se enamoran, se entregan cuando sienten algo mucho más profundo que el amor, porque el amor para ellos puede venir y desaparecer, pero hay 3 sentimientos secretos que, cuando una mujer los despierta, hacen que un hombre se vuelva completamente suyo, sin siquiera entender por qué, y no se trata de manipulación, ni de jugar con la mente masculina. Se trata de comprender lo que realmente enciende su instinto emocional, lo que lo hace sentir conectado, seguro y atraído al mismo tiempo. Cuando logras eso, él no solo te busca, te elige, te prioriza y siente que perderte sería perder parte de sí mismo. La mayoría de las mujeres cree que los hombres se alejan porque no están listos, porque tienen miedo del compromiso o porque no saben lo que quieren. Pero la verdad es que los hombres no se van de quien los hace sentir algo que nunca habían sentido antes. Y cuando una mujer no entiende cómo funciona la mente masculina, termina cayendo en el mismo patrón una y otra vez. Da demasiado, espera reciprocidad y recibe silencio. Por eso, antes de continuar, quiero decirte algo importante. Si en algún momento de tu vida sentiste que diste todo y aún así un hombre se distanció, no fue culpa tuya. Solo te faltaba comprender qué activa sus emociones más profundas. Y eso precisamente es lo que vamos a descubrir juntas hoy. Pero te advierto, una vez que entiendas estos 3 sentimientos, no volverás a mirar las relaciones de la misma manera. Vas a notar cómo los hombres reaccionan distinto, cómo te perciben con más respeto, más deseo y sobre todo, más miedo a perderte. Porque los hombres no valoran lo que los impresiona. Valoran lo que los marca emocionalmente. Y si quieres profundizar más, si quieres entender los 21 secretos que ningún hombre confiesa, pero que cambian completamente la forma en que te perciben, he preparado un manual en PDF llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Te dejaré el enlace en el primer comentario fijado para que puedas acceder después de ver este video. Créeme, la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada está en conocer estos secretos. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces sentiste que un hombre parecía encantado al principio, pero luego cambió sin explicación? Un día te escribía con entusiasmo, y al siguiente era como si se hubiera apagado. No fue repentino, no fue casualidad. Simplemente esos 3 sentimientos que lo hacen entregarse nunca se activaron. Y aquí está la parte más interesante. Cuando una mujer logra despertar estos sentimientos en un hombre, él mismo no entiende por qué no puede alejarse. No es su mente la que se engancha, es su instinto. Empieza a pensar en ti sin razón, siente curiosidad por tus silencios, necesita tu atención, pero al mismo tiempo, teme perder tu aprobación. Ese es el punto exacto donde un hombre deja de buscar opciones y empieza a verte como la única opción. En los próximos minutos te voy a revelar cuáles son esos 3 sentimientos ocultos que hacen que un hombre se entregue por completo. No importa si él parece frío, distante o racional. Todos, absolutamente todos, reaccionan igual cuando una mujer toca esas 3 fibras invisibles de su mente. Y una vez que lo hagas, él no volverá a comportarse contigo como lo hacía antes. Así que si estás lista para dejar de adivinar lo que siente un hombre y empezar a comprenderlo de verdad, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar la forma en que entiendes el amor, la atracción y el compromiso para siempre. Hace un tiempo, una mujer llamada Laura me escribió un mensaje que me marcó profundamente. Me contó que había conocido a un hombre con el que sintió una conexión inmediata. Él era atento, divertido, parecía realmente interesado. La miraba como si fuera la única persona en la habitación, y cada palabra suya parecía sincera. Durante semanas, todo fluyó de una manera que la hacía sentir segura, casi como si por fin la vida le estuviera recompensando por tantas decepciones pasadas. Pero de repente, sin una razón clara, algo cambió. Los mensajes se hicieron más cortos, las llamadas menos frecuentes. Ella notaba que él seguía ahí, pero su energía ya no era la misma. Y lo peor es que Laura empezó a hacer lo que hacen muchas mujeres cuando sienten que lo están perdiendo. Se esforzó el doble, mandaba mensajes más dulces, trataba de ser comprensiva, flexible, incluso justificaba su distancia diciendo,
debe estar pasando por algo. Hasta que un día, simplemente, él desapareció. Sin una discusión, sin una explicación, sin un cierre, solo silencio. Y Laura se quedó con esa mezcla de dolor y confusión que tantas mujeres conocen. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se alejó si todo parecía tan bien? Lo que Laura no sabía, y lo que muchas mujeres ignoran, es que los hombres no se alejan porque pierden el interés, sino porque dejan de sentir algo que los mantenía emocionalmente conectados. Y eso ocurre cuando esos 3 sentimientos secretos que los hacen entregarse dejan de estar presentes. No importa cuán bella, inteligente o cariñosa seas. Si esos 3 puntos invisibles no se activan en su mente, el vínculo se apaga lentamente, como una vela que se consume sin que nadie sople. Recuerdo que Laura me dijo algo que nunca olvidaré. Yo no quería que él me amara, solo quería entenderlo. Y esa frase resume lo que muchas mujeres sienten. No buscan controlarlo, solo quieren saber qué pasa por su cabeza, qué lo hace acercarse o alejarse, por qué un día parece tan comprometido y al siguiente se comporta como un extraño. Y es ahí donde radica la verdadera diferencia entre una mujer que vive esperando una explicación y otra que conoce las reglas invisibles del deseo masculino. Porque créeme, ellos mismos no saben explicar por qué cambian, solo sienten que ya no es igual. Pero detrás de ese sentimiento hay patrones, impulsos y emociones profundas que actúan sin que ellos lo noten. Cuando le expliqué esto a Laura, su primera reacción fue de sorpresa. Me dijo, ¿entonces todo ese tiempo estuve dando amor, pero no lo que él realmente necesitaba sentir? Y sí, exactamente, porque el error más común que cometen las mujeres es creer que los hombres se entregan cuando reciben amor, pero no. Los hombres se entregan cuando sienten respeto, admiración y conexión emocional, y dentro de esos 3 elementos se esconden los sentimientos secretos que hablaremos en los próximos minutos. Después de comprender esto, Laura hizo algo diferente. En lugar de perseguir, decidió observar. Dejó de escribirle primero, dejó de justificarlo, dejó de intentar recuperar la atención que había perdido. Comenzó a centrarse en sí misma, en su energía, en su forma de hablar y moverse. Y semanas después, ¿adivina qué pasó? Él volvió. Pero esta vez no fue porque ella insistió, sino porque su ausencia empezó a pesar más que su presencia, porque, inconscientemente, Laura había reactivado uno de los sentimientos más poderosos dentro de la mente masculina, el deseo de conquistar lo que parece inalcanzable, pero emocionalmente familiar. Y aquí está la parte más reveladora. Cuando un hombre siente que una mujer ya no depende emocionalmente de su atención, algo en su interior se despierta. Ese vacío que antes no notaba se convierte en necesidad, y esa necesidad lo empuja a actuar, a buscar, a conectar, no por obligación sino por impulso. Laura entendió que no se trataba de jugar, sino de entender cómo funciona el lenguaje emocional del hombre, un lenguaje silencioso, pero muy poderoso. Y lo más importante, aprendió que el amor no se ruega, se inspira, y eso solo ocurre cuando sabes cómo hacer que él sienta lo que casi nunca siente. Por eso, si estás en una situación similar a la de Laura, si sientes que un hombre te confunde, que se acerca y se aleja sin razón aparente, no te desesperes. Nada está perdido. Solo necesitas aprender a encender de nuevo esos 3 sentimientos que lo conectan contigo de una manera que él mismo no sabrá explicar. Ahora que entiendes la historia de Laura, llegó el momento de revelar algo que muy pocas mujeres conocen. Los hombres no se entregan por belleza, ni por atención, ni siquiera por amor. Se entregan cuando una mujer despierta 3 sentimientos específicos que penetran más allá de la lógica. Son sentimientos que tocan su ego, su instinto y su necesidad emocional más profunda. Y cuando los 3 se combinan, su mente deja de analizar y empieza a sentir que te necesita. El primer sentimiento es el respeto emocional, y esto no tiene nada que ver con admirar su fuerza o su trabajo. Respeto emocional significa que él siente que su energía masculina tiene un lugar junto a ti, no debajo de ti. Cuando una mujer se desespera, exige o intenta hacerlo cambiar, el hombre siente que pierde su papel natural de protector, de guía, de proveedor emocional. Pero cuando una mujer muestra calma, control y límites claros, algo en él cambia.
siente que puede confiar, siente que no tiene que defenderse, y sin saber por qué, empieza a entregarte su vulnerabilidad. Los hombres no se abren ante quien los ama intensamente, sino ante quien los respeta silenciosamente. Una mirada tranquila, una frase firme como, entiendo tu punto, pero no acepto menos de esto, despierta algo en él, lo hace sentir desafiado, pero también seguro, y esa combinación, desafío con contención, es magnética, porque una mujer que se respeta, enseña al hombre cómo tratarla, sin necesidad de decirlo. Cuando Laura comprendió esto, dejó de explicar su valor, simplemente lo encarnó, y él, sin que ella lo buscara, empezó a mirarla diferente, ya no como una opción, sino como una referencia. El segundo sentimiento que lo hace entregarse es la admiración emocional. Este es el motor oculto del deseo masculino. Los hombres no aman a las mujeres que los necesitan, aman a las que los inspiran. Cuando siente que contigo puede ser mejor, que su presencia tiene propósito, que su esfuerzo es notado, se conecta de una forma casi espiritual. No busca validación, busca significado. Si cuando habla de sus metas tú lo escuchas con interés genuino, sin interrumpir ni corregir, él lo siente. Si en lugar de remarcar sus errores, reconoces su intento, algo dentro de él se enciende. Porque, a nivel inconsciente, los hombres asocian admiración con amor verdadero. El problema es que muchas mujeres, sin darse cuenta, critican o corrigen con intención de ayudar, pero en la mente de un hombre, eso se traduce como desaprobación, como no soy suficiente, y cuando un hombre siente eso, se apaga emocionalmente. Por eso, la admiración emocional no significa halagarlo todo el tiempo, sino hacerle sentir que tú crees en él más de lo que él cree en sí mismo. Esa es la magia que convierte una relación normal en un vínculo profundo. Y aquí quiero detenerme un segundo para decirte algo importante. Todo esto que estás aprendiendo forma parte de una estructura emocional que muchos hombres jamás confiesan. Si quieres entender en profundidad cómo piensan, cómo sienten y qué los impulsa realmente a comprometerse, te recomiendo leer El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan, porque la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es respetada está en conocer estos secretos. No es suerte, es conocimiento. Y ese conocimiento te da poder emocional. El enlace está en el primer comentario fijado, y créeme, vale cada minuto de lectura. El tercer sentimiento, el más poderoso de todos, es la conexión emocional impredecible. Esto es lo que hace que un hombre te piense a medianoche sin saber por qué, o que se enoje por no tener tu atención aunque no sean pareja. Este sentimiento surge cuando una mujer no le da todo, pero tampoco lo aleja. Es ese equilibrio sutil entre cercanía y misterio, cuando no siempre estás disponible, cuando tienes vida propia, cuando tu felicidad no depende de él, su mente entra en modo búsqueda, y los hombres aman perseguir lo que no pueden definir. El error de muchas mujeres es creer que la estabilidad emocional significa estar siempre ahí, pero en la mente masculina, la estabilidad combinada con previsibilidad se vuelve rutina, y la rutina mata la conexión. Por eso, una mujer impredecible, no caótica sino auténtica, es adictiva, porque cada vez que él siente que ya te tiene, tú haces algo que lo descoloca, te desconectas, priorizas tus planes, te muestras feliz sin su aprobación, y ahí, sin darse cuenta, empieza a invertir emocionalmente en ti, no por miedo, sino porque su mente lo empuja a recuperar esa sensación de conquista que solo siente contigo. La conexión emocional impredecible no se trata de manipular, sino de mantenerte fiel a ti misma, de no perder tu esencia solo para agradar. Los hombres se enamoran de mujeres que conservan su mundo, no de las que giran en torno al suyo. Y cuando un hombre nota que tú no lo necesitas pero lo eliges, eso lo confunde, lo atrae y lo atrapa, porque no hay nada que fascine más a un hombre que una mujer que puede estar sin él, pero elige estar con él. Estos tres sentimientos, respeto, admiración y conexión emocional impredecible, son la fórmula silenciosa que despierta la entrega masculina. Y lo más interesante es que ellos mismos no saben explicarlo, solo saben que contigo
se sienten diferentes. No pueden ponerlo en palabras, pero su comportamiento cambia. Empiezan a ser más atentos, más protectores, más constantes. No porque los presiones, sino porque su mente ya se entregó antes que su cuerpo. Laura lo entendió tarde, pero a tiempo para no volver a repetir el ciclo. Y tú también puedes hacerlo, porque cuando comprendes cómo funciona su mente, dejas de esperar amor y empiezas a provocarlo. Ahora quiero que imagines algo. Imagina a una mujer que lo da todo. Está siempre disponible, siempre amable, siempre pendiente. Responde rápido, se adapta, intenta complacer. Piensa que, si demuestra cuánto le importa, él lo valorará. Pero lo que ocurre en realidad es lo contrario. Él empieza a dar por sentado su presencia, su atención, su entrega. No porque sea malo, sino porque la mente masculina se adapta al nivel de esfuerzo que recibe sin tener que ganarlo. Cuando un hombre siente que no tiene que hacer nada para mantenerte, su instinto deja de trabajar. Y cuando su instinto se apaga, su emoción también lo hace. Empieza a buscar emoción fuera, en su trabajo, en su vida social, o incluso en otra mujer. No porque ella sea mejor, sino porque con ella vuelve a sentir algo que contigo ya no siente, el impulso de conquista. Y ahí es donde muchas mujeres cometen el error más doloroso. Confunden amor con disponibilidad. Piensan que estar siempre ahí es prueba de cariño, cuando en realidad en la mente de un hombre, eso elimina el deseo de luchar por ti. Y cuando un hombre deja de luchar, deja de valorar, el respeto desaparece lentamente. La admiración se convierte en costumbre y la conexión impredecible se transforma en monotonía, hasta que un día, simplemente, se va o se queda, pero emocionalmente ausente. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Mujeres increíbles, con buen corazón, terminando vacías, dudando de su valor, preguntándose qué tienen de malo. Y la verdad es que no tienen nada de malo, solo nadie les enseñó cómo funciona el corazón masculino. Porque aunque ellos parezcan fuertes, seguros y racionales, la mayoría de los hombres están emocionalmente confundidos. No saben lo que quieren hasta que lo pierden. Y cuando lo pierden, buscan desesperadamente a alguien que los haga sentir vivos otra vez. Pero aquí está el punto clave. No tienes que esperar a perder para aprender a inspirar. No tienes que sufrir para entender cómo conectar. Si despiertas estos tres sentimientos, respeto, admiración y conexión emocional impredecible, él se quedará sin que tengas que retenerlo. Y si no lo haces, por más amor que des, sentirás que todo se escapa entre tus manos. He recibido mensajes de mujeres que me dicen, le di lo mejor de mí y aún así me dejó. Y yo siempre respondo lo mismo. No fue que diste demasiado, fue que diste sin dirección. El amor sin comprensión se convierte en sacrificio. Y el sacrificio sin reciprocidad se convierte en resentimiento. Por eso este conocimiento es tan poderoso. No es teoría, es estrategia emocional. Y no es para manipular, sino para proteger tu corazón. Porque una mujer que entiende la mente masculina ya no teme perder a un hombre, porque sabe que su valor no depende de su permanencia. Cuando comprendes cómo despertar lo que él necesita sentir, dejas de mendigar migajas emocionales y comienzas a atraer compromiso real. Hay una frase que me gusta repetir a mis alumnas: el amor no se pierde, se mal dirigido. Y cada vez que una mujer redirige su energía hacia el respeto propio y la conexión emocional inteligente, el hombre correcto aparece o el equivocado se aleja. Ambas cosas son victoria, pero el tiempo juega en tu contra. Cuanto más repitas el patrón de dar sin recibir, más difícil será salir. Porque el cerebro asocia la atención con esperanza, y la esperanza con dependencia. Y la dependencia emocional es la prisión silenciosa donde muchas mujeres viven sin darse cuenta. Por eso te lo digo desde el corazón, no esperes a que él se aleje para aprender lo que realmente lo conecta. No sigas buscando explicaciones en lo que dijo o dejó de decir. Empieza a mirar lo que siente cuando está contigo, y verás la diferencia. Porque cuando un hombre siente respeto, admiración y curiosidad emocional, se queda, no por obligación, sino porque no puede evitarlo. Y si sientes que todo esto resuena contigo, que estás cansada de repetir las mismas historias con diferentes nombres, entonces este es el momento de cambiar tu enfoque. Hay un antes y un después
cuando entiendes cómo piensan realmente los hombres. Y ese conocimiento, créeme, no lo encontrarás en frases románticas ni en consejos superficiales. Está en la psicología oculta del deseo masculino, y eso es exactamente lo que revelo paso a paso en El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan, porque la diferencia entre una mujer que suplica amor y una que lo inspira está en lo que sabe, y tú mereces estar del lado de las que inspiran. Tal vez mientras escuchabas este video, recordaste a alguien, un hombre que parecía tan seguro al principio, pero que poco a poco comenzó a alejarse sin razón. O quizás piensas en esa relación que terminó sin explicaciones, dejando más preguntas que respuestas. Y tal vez ahora comprendes algo que antes no entendías. No se trataba de ti, sino de lo que él dejó de sentir. Porque los hombres no se van cuando ya no aman. Se van cuando ya no sienten esos 3 impulsos que los hacen quedarse. Cuando ya no sienten respeto, pierden su admiración. Cuando ya no sienten admiración, pierden el deseo. Y cuando ya no sienten conexión emocional, pierden la necesidad de quedarse. Pero lo más poderoso de todo esto es que puedes recuperar ese poder emocional sin cambiar quién eres. No tienes que ser más dulce, ni más fría, ni más perfecta. Solo necesitas aprender a hablar el lenguaje que la mente masculina entiende, el del impacto emocional. Ese lenguaje no se dice, se transmite. Está en tus silencios, en tus límites, en tu energía. Cuando un hombre siente que una mujer se respeta, que lo admira sin idealizarlo, y que puede perderla en cualquier momento, algo en él se despierta. Ese algo es su instinto de conexión. Es el impulso que lo hace querer cuidarte, entenderte, estar cerca de ti, y no porque lo necesite, sino porque lo elige. Esa es la diferencia entre una mujer que persigue y una mujer que atrae, entre una relación que agota y una que inspira, entre el amor que duele y el amor que sana. Si hasta ahora sentiste que siempre terminas siendo la que da más, que te esfuerzas y no ves resultados, no te castigues. El problema no es cuánto das, sino a quién se lo entregas y cómo lo haces sentir. El conocimiento cambia la dirección del amor, y cuando sabes cómo dirigirlo, el amor deja de doler. A partir de hoy, quiero que recuerdes esto. Una mujer que entiende la mente masculina nunca teme quedarse sola, porque sabe que la conexión real no depende de insistir, depende de inspirar. Y esa inspiración nace cuando sabes despertar esos 3 sentimientos secretos: respeto, admiración y conexión emocional impredecible. Te invito a ponerlo en práctica desde hoy. Observa cómo te comportas, cómo respondes, cómo te valoras. No trates de hacerlo perfecto, solo sé consciente, y verás que incluso el hombre más distante empezará a acercarse, porque el cambio que lo atrae no está en lo que dices, sino en la energía que emanas cuando ya no necesitas probar tu valor. Y si de verdad quieres ir más allá, si quieres entender cada mecanismo oculto de la mente masculina, si quieres descubrir por qué ellos hacen lo que hacen y cómo puedes influir sin forzar nada, entonces no te quedes con la mitad del conocimiento. Te recomiendo descargar el manual en PDF, El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. No es solo un libro, es una guía que te muestra lo que ellos piensan cuando callan, lo que sienten cuando se alejan y lo que realmente buscan cuando se quedan. Te enseña a transformar tu energía en atracción emocional genuina, sin juegos, sin estrategias vacías, porque el verdadero poder no está en saber qué decir, sino en entender lo que él necesita sentir. Recuerda, la diferencia entre una mujer confundida y una mujer irresistible está en el conocimiento. Una se desgasta buscando respuestas, la otra las aplica sin preguntar. Y tú, después de escuchar esto, ya no eres la misma. Tienes las herramientas, la claridad y la conciencia que muchas mujeres nunca descubren. Ahora depende de ti usarlas con sabiduría. Así que antes de seguir con tu día, toma una decisión pequeña pero poderosa. Entra al primer comentario fijado y descarga el manual. No porque lo necesites, sino porque mereces entender el amor desde la fuerza, no desde la duda. Porque cuando conoces estos secretos, ya no esperas que un hombre te elija. Tú eliges a quién le das acceso a tu paz.